Listo, continuamos con el tema para el día de hoy, y el tema para el día de hoy es vida abundante. Cuando yo hacía un estudio de esta palabra de vida abundante, el Señor mismo lo dijo, el Señor Jesús dijo que nos daría vida abundante. Pero muchas personas tergiversan esta palabra pensando que vida abundante son bienes, riquezas, cosas materiales, cargos, rangos en esta tierra. Pero la vida abundante solamente la podremos obtener en Cristo Jesús, ya que todo lo que usted y yo obtengamos en este mundo es pasajero. Y es pasajero, ¿por cuál? Porque como cuando uno lee el libro de Eclesiastés encontramos que de qué se afana el hombre, vanidad de vanidades. Un hombre que lo tuvo todo: riquezas, posesión, rangos, sabiduría, mujeres. Salomón, un hombre que el Señor lo dotó con mucha sabiduría, pero también lo dotó con muchos bienes y riquezas a él. Pero como al final de sus años él nos da el testimonio, y lo escribe en Eclesiastés, que de todo lo que se afana el hombre es vanidad. Y él pudo escribirlo, ¿por qué? Porque lo vivió en carne propia, que la vanidad de lo que se afanaba él, todo lo obtuvo. Pero yo pienso que lo escribiría porque realmente no lo disfrutó en pleno, porque se dedicó prácticamente a aprovechar todas esas riquezas, esos bienes que tuvo, pero realmente no lo vivió de la mano de Dios, porque conocemos la historia de Salomón, que al final se apartó de las cosas del Señor. Pero encontramos en Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para matar y destruir ha venido el ladrón. ¿Y por qué para matar y destruir? Los sueños, los anhelos. Porque, como le decía en un comienzo, ¿de qué se afana el hombre? De riquezas, de posiciones, de rangos, de títulos, de obtener cosas materiales que al final nunca se las va a llevar. Y vendrán otros que ni las disfrutarán y que por el contrario las despilfarrarán. Entonces, el ladrón no viene sino para eso, para hurtar, para matar y para destruir. Y es precisamente por eso el enemigo envuelve al hombre en ofrecernos todo lo de este mundo. Así como cuando se le presentó el diablo a Satanás a Jesús y le decía: si postrado me adorares, todo esto te daré. Tremendo, porque el Señor, siendo el dueño de todo, viene él y le dice que si postrado ante él, todo se lo recibirás. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que realmente usted y yo debemos perseverar es en conocer, entender la palabra, en poder conocer y entender qué es el misterio que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, y poderlo vivir, y ahí estaremos andando en una vida abundante, pero en el Señor, no en el enemigo. Dice: muchos confunden vida abundante con riquezas, con bienes inmuebles, en seres de propiedades, cargos, títulos, como que sobresalir. Hay veces como que lo hacen por sobresalir ante una sociedad, o por la familia, o por un entorno, o en un lugar destacado, y quieren sobresalir, pero muchos van a perdición, porque después algunos de ellos se pierden, ya sea por la avaricia, otros en la infidelidad, otros en la traición, otros en el alcoholismo, otros en el vicio. Se pierden, ¿por qué? Porque se desviaron en el camino, se dejaron deslumbrar de las riquezas de este mundo y perdieron realmente el propósito por el cual el Señor los tenía, para darles una vida abundante. El Señor Jesús, a diferencia de un ladrón, Él no viene por razones egoístas, ya que viene a dar y no a recibir. Tenemos de cuenta que el Señor Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice la palabra de Dios que se humilló hasta lo sumo. Vino a servir, no a ser servido. ¿Cuánto nos cuesta a usted y a mí servir? A veces pensamos que es que nos estamos humillando delante del hombre. ¿Quién es ese para que yo le sirva? ¿Quién es esa para que yo me vaya y me le postre sirviéndole, dándole tal cosa? La palabra de Dios dice que todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos para el Señor, porque si usted y yo lo hacemos para el hombre, recibiremos del hombre. Como dice la palabra: maldito todo aquel que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque recibiremos del hombre traición, golpes, malos tratos, abandono, robo, pérdida. Podremos recibir del hombre, pero de Dios recibiremos vida abundante. Por eso, primeramente, en usted y en mí debe estar
darle el primer lugar al Señor. Pero mire que ese primer lugar no se da solamente los domingos cuando vamos a la iglesia, o los días de culto, o los días de liderazgo en la iglesia, que muchos dicen voy a estar con el Señor hoy voy a ir a recibir una palabra de Dios, hoy voy a recibir una administración del Señor, hoy voy a alabar al Señor. Oiga, pero eso lo debemos hacer todos los días. Eso no es solamente cada vez que tengamos una reunión, porque la vida abundante no es cada 8 días, no es cada tercer día, no cada vez que tenemos reunión. No, la vida abundante debemos vivirla a diario. Y esa vida abundante la debemos empezar antes de comenzar el día. Como dice la palabra, que si me buscares de madrugada, antes de salir el alba, ahí donde usted y yo debemos buscar al Señor y tendremos un día plácido, lleno de la gracia, de la gloria, del amor, del perdón, de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la vida abundante que el Señor quiere para usted y para mí. Pero en usted y en mí está en buscarla a diario, esa vida abundante, no en momentos de angustia, de zozobra, incertidumbre, de enfermedad, de abandono, de tristeza, de dolor. No, la vida abundante la debemos edificar a diario, y le puedo asegurar que aun cuando vengan tiempos de tristeza o dolor, la vida abundante estará por encima de nosotros, porque el Señor nos defenderá contra cualquier situación adversa y nos dará la victoria en todo. Entonces, ya que el Señor viene es para que podamos recibir y tengamos vida en Él, y para que una vida abundante sea con propósito y en alegría en eternidad a través del Espíritu de Dios. Al momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, automáticamente usted y yo ya recibimos una vida abundante. Yo me preguntaba, ¿cuántas personas han recibido a Jesús en su corazón como el Salvador? Pero ¿cuántas se han apartado? Porque hay veces el mundo ofrece cosas aparentemente mejores y se apartan de la vida abundante, y después vienen totalmente afligidos, oprimidos, con dolor y tristeza, y amargura y resentimiento, a buscar nuevamente al Señor. ¿Por qué? Porque resulta que esa vida abundante el mundo no la da. El mundo nos puede ofrecer todo, pero así como nos ofrece, así mismo nos cobra. Entonces el Señor Jesús, tanto que Él nos insiste que andemos en esa vida abundante, en Él, con Él y para Él. Y en Él lo podremos lograr todo, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a vivir una vida abundante. Repita conmigo, diga: Señor Jesús, llévame a depender de una vida abundante, pero en tu presencia. No permitas que yo me aparte ni a la derecha ni a la izquierda de tu vida abundante, para vivirla hasta la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Ahí encontramos que en esta oración usted y yo dependemos es del Señor, pero también le pedimos que no nos permita alejarnos de Él. Se nos pueden presentar miles de cosas, el mundo nos puede ofrecer el cielo y la tierra, pero resulta que no nos ofrece la vida abundante, que la podremos obtener en Cristo Jesús a diario, a medida que oramos, ayunamos y meditamos y estudiamos en la palabra, y le pedimos la orientación y la dirección al Espíritu Santo. Entramos en una vida abundante. Hoy lo oro, le pido al Señor que usted y yo nunca perdamos esa vida abundante, que por el contrario, cada día la cosechemos aún más en la presencia del Espíritu de Dios, en la oración, para que el Señor sea llevándonos en esa paz y en ese gozo, direccionados a través del Espíritu de Dios. Pero ¿qué es una vida abundante? En el diccionario griego lo encontramos como perizón, que significa excesivamente, altamente, más allá de la medida, más superfluo, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno espera o anticiparía. Prácticamente no tiene definición, ¿cierto? Pero esa vida abundante no es entendible en el Señor, porque obtenemos mucho más. Es que yo le pido al Señor que abra nuestra mente al conocimiento, al entendimiento de esa vida abundante, porque va mucho más allá de nuestros límites, va mucho más allá de nuestro conocimiento, va mucho más allá de nuestro entendimiento y aún de lo que podemos ver o percibir o recibir. Esa vida abundante la debemos vivir a diario, porque para eso el Señor dice en su palabra que Él nos constituyó reyes y sacerdotes. En la tierra no podremos obtener eso, y si lo obtendremos se pagará un precio muy alto, ya que esos reyes y sacerdotes son los más juzgados y criticados en el mundo.
Pero cuando usted y yo, el Señor nos nombra como reyes y sacerdotes, es porque para el Señor somos ese especial tesoro. ¿Qué vio el Señor en usted y en mí? No lo sabemos, pero somos su especial tesoro. Ese favor, esa gracia, ese amor que tiene por cada uno de nosotros, y debemos valorarlo, amarlo y respetarlo a diario por ese especial tesoro que usted y yo somos para con el Señor. Acorde a lo anterior, Jesús nos promete una vida mucho mejor de lo que usted y yo alcanzamos a imaginar. Es que mire lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Mire lo que dice el Señor. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué nos cuesta tanto amar al Señor? ¿Por qué amamos al Señor cuando estamos en problemas, en dificultades, pero porque corremos a buscarlo para encontrar una salida a esa situación difícil que pasamos? Es tan fácil amar al Señor a diario. Lo que pasa es que nos cuesta tener hábitos espirituales. Esos hábitos espirituales deben comenzar desde la madrugada. Que usted y yo no empecemos el día sin haber estado delante de la presencia del Señor. Ya que hay personas que me dicen a mí: pero yo puedo orar con el Señor en la moto, en el Transmilenio, en el transporte público, en el carro, en el automóvil donde yo voy. Claro, usted lo puede hacer. Pero ¿por qué no saca un tiempo de calidad delante del Señor antes de empezar el día? Porque no es lo mismo orar delante del Señor en ese silencio, en esa quietud, que con el bullicio que encontramos en nuestro entorno. Por eso muchas personas, aún cristianas, viven con zozobra, con incertidumbre, y se preguntan: Señor, ¿pero por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? ¿Pero yo por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? Yo creo que el Señor pregunta: ¿por qué no me buscas en la madrugada? Porque siempre me dejas para el final, porque siempre me buscas en un momento de adversidad, conflicto, cuando yo he venido buscándote para que no vivas una situación como esa, sino yo poder guiarte y orientarte para superarla muy fácil y salir pronto de esa situación. Yo veo que el Señor quiere que usted y yo dependamos desde Él, pero no en los momentos críticos, sino en todo momento, para que cuando vengan los momentos críticos o difíciles, que los tendremos, Él mismo nos fortalecerá, Él mismo nos dará la mano y nos sacará en victoria. Y nos sacará en victoria porque nuestra confianza está puesta en Él, porque a diario conocemos la vida abundante delante de su presencia. Entonces aquí el apóstol Pablo entendió que cosas mayores obtendríamos en Jesús, cosas de las que ni esperaríamos obtener, pero que el Señor ya tiene reservadas para cada uno de nosotros y quiere dárnoslas a entender, a conocer. Por eso hay palabra que encontramos que el Señor dice que los secretos de Dios están reservados para sus hijos, para sus profetas, el cual se los revelará el Señor. Pero si usted y yo somos hijos de Dios, y recuerde, si somos hijos de Dios es porque cumplimos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos y obedecemos a su palabra. Porque ¿qué hijo diría a su padre: Padre, dame tal cosa, si no cumple las órdenes de su padre? ¿Será que el padre o la madre le concederá lo que él quiere o lo que ella quiere? Yo creería que es como difícil, porque si no me obedece y cuando necesita sí quiere que yo le dé. ¿Cómo será el Señor que nos quiere dar tantas cosas, pero no le obedecemos y pretendemos que no las dará? Porque como somos hijos de Dios, porque ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios me las dará. No, debemos estar enfilados, encaminados en su palabra y en sus mandamientos, pero obedecerle a diario como Él nos lo manda, acorde a las Escrituras. Y miremos lo que nos dice en el libro de Efesios 3:20. Y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? La soberbia, el orgullo, la prepotencia, la altivez, la mentira, la manipulación, la falsedad.
La manipulación, ¿cuál? Aquí cuando habla el poder es el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder actúa acorde a como usted y yo nos dispongamos a que sea el Espíritu de Dios dirigiendo nuestras vidas, orientándonos y enseñándonos, pero también formándonos. Porque dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Mire que va mucho más allá de lo que usted y yo queremos o pretendemos tener, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A veces pedimos y no entendemos, pero a veces pedimos y no obtenemos, porque a veces no sabemos pedir. Pero otra cosa también es que no nos conviene, por eso el Señor no nos lo da. Pero dice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces mire que la vida abundante va conectada con lo que el Señor quiere darnos a través de la palabra. Hay personas que yo le he preguntado, digamos, una situación que está viviendo. Bueno, ¿usted es una persona de oración? Sí. ¿Usted es una persona que ayuna? Sí. ¿Usted es una persona que lee la palabra? Sí. Bueno, ¿qué palabra le dio Dios respecto a esa situación? No, pues ninguna, no es esa situación que estoy viviendo. Pues ¿qué palabra me va a dar? No cumple lo que dijo anteriormente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo somos personas conectadas con la oración y la palabra, le pedimos al Espíritu Santo, háblame, enséñame, oriéntame, direccióname, no entiendo, pero háblame a través de la palabra, lléveme a conocer y a entender qué propósito hay en esta situación que no entiendo, pero tú sí sabes, Señor, y le aseguro que el Señor le dará a conocer y a entender qué es lo que está pasando o está viviendo para esa situación que a veces para el Señor lo permite y es un propósito. Hay personas que el Señor permite pruebas en el carácter y es precisamente porque no sueltan ese carácter, un carácter dominante, posesivo, orgulloso, altivo, prepotente, y como que creen que el Señor va a actuar ahí y le va a responder y le va a dar lo que quiere acorde a ese carácter. No. Recordemos que la palabra de Dios dice que el Señor Jesús tenía el carácter más manso y humilde sobre la tierra, porque Él dice que con los soberbios está de lejos, pero con los humildes está de cerca. Entonces, ¿qué es lo que nos busca el Señor? Que seamos humildes, humildes. Si tenemos todavía ese carácter indomable, entreguémoslo al Señor y que Él lo transforme por ese carácter dócil, humilde y manso en Cristo Jesús. No quiere decir que el Señor nos dé un carácter para que seamos mensos, como me decía una persona. Es que yo no puedo ser menso. Lo que pasa es que cuando se es menso es porque actúa en su voluntad. Pero cuando se trabaja en un carácter de mansedumbre es en el poder del Espíritu de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted mira la lectura de la palabra, encontramos que Jesús era un hombre manso y humilde. Pero mire cuando usted lee que Él se enfrentó a los publicanos, falsos, hipócritas. ¿Cómo se enfrentó? Con un carácter firme y determinante que les hablaba con autoridad. Ese es el carácter que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Ese carácter firme y dominante, pero el poder del Espíritu de Dios, que nos sacará de cualquier situación difícil que parezca. Él mismo nos dará la salida más fácil y obrando a través del poder del Espíritu de Dios. Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, y lo haces por el poder y por el poder que actúa dentro de cada uno de nosotros. Claro está que ese poder se perfecciona a través del Espíritu de Dios, a través de nuestras vidas, pero es cuando le entregamos el control al Espíritu Santo para que Él mismo nos dé ese poder. Así como le estaba hablando, como hablaba Jesús a los publicanos, a los fariseos, a los hipócritas, como les decía, sepulcros blanqueados, una palabra muy fuerte, ¿cierto? Pero con esa autoridad que tenía el Señor Jesús, lo podía hacer, y ellos, como dice la palabra, se irritaban. Y venía el crujir de dientes porque no podían refutarle nada a Jesús. Eso quiere hacer el Señor con usted y conmigo, que cuando demos una palabra dirigidos por el Espíritu de Dios, no nos podrán refutar. ¿Por qué? Porque no será en nuestra humanidad, sino en el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué el tema vida abundante? Encontramos que la vida abundante en el Señor es perfecta. Nuestra humanidad no es perfecta, porque es una vida de zozobra, de incertidumbre, de engaño, de traición. Pero en el Señor esa vida abundante es una vida que no entendemos porque va mucho más allá de nuestra imaginación y de nuestro conocimiento. Miremos lo que nos dice en 1 Corintios,
capítulo 1, 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios puede escoger al peor, al más asesino, al más ladrón, al matón, al violador, para avergonzar a los sabios. ¿Quién le dice al Señor que por qué a Él? ¿Por qué lo escoge? Porque el Señor hace como Él le place y puede escoger a cualquier persona, transformarla para su gloria y para su honra. Un ejemplo claro lo encontramos en el apóstol Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos para matarlos, porque él quería era cumplir la ley, y la ley era matar a los cristianos porque no cumplían con la ley judía. ¿Pero por qué? El Señor viene y lo transforma a este hombre y después lo lleva para su gloria y para su honra. Lo más vil y menospreciado que existía para el pueblo cristiano, Saulo de Tarso, que después el Señor le cambió el nombre Pablo de Tarso, ¿cierto? Un hombre aguerrido, un hombre que lo lleva el Señor a enfrentarse a unas sus mismas autoridades, al pueblo romano, y a explicarles y a decirles de Jesús resucitado, ¿cierto? Hablarles de Jesús, del que él más detestaba, pero lo conoció a él. Tuvo un encuentro con Jesús que fue cuando se encontró, iba camino a Damasco, y dice que se le apareció el Señor Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Tuvo un encuentro de 3 días y él conoció al Señor Jesús. O sea, tuvo la revelación. Tuvo la revelación de la cruz. Tuvo la revelación de quién era Jesús, y eso lo encontramos en el libro de Efesios. En Efesios habla sobre la revelación de la cruz y cómo él conoció al Señor Jesucristo en esos 3 días. ¿Lo pudo cambiar? Claro. ¿Y era lo más vil y menospreciado? Sí. ¿Qué le quiero dar a entender? Que el Señor puede cambiar a la persona que usted cree más difícil que lo pueda cambiar o la pueda cambiar. En el Señor todo es posible. Porque así como le dijo Jesús a Marta y a María, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué nos cuesta creer? Muchas veces ponemos la mirada en las circunstancias y no en la palabra. El Señor quiere darnos una vida abundante. Si usted tiene un personaje, un familiar, un amigo, su esposa, su esposo difícil, llévalo a la oración y reclame esta palabra. Señor, tu palabra dice que de lo más vil y menospreciado tú usaste para avergonzar a los sabios, Señor. Cambia, transforma a esta persona para tu gloria y para tu honra. Y le aseguro que el Señor hará ese milagro en esa persona. Porque a veces nos fijamos en esa persona que es una persona vulgar, mentirosa, falsa, hipócrita, viciosa, drogadicta, un borracho, un fornicario. Bueno, muchos adjetivos que le colocamos a esa persona, pero no le pedimos al Señor, escoge esa persona, Señor. Porque así tu palabra lo dice, que de lo más vil y menospreciado tú avergonzarás a los sabios. Escoge esa persona y llévalo, Señor, a transformar ese círculo de personas que lo rodean, y que tú lo uses para avergonzar a esos sabios en ellos, que se creen sabios. Y le aseguro que el Señor hará ese milagro. Hay oraciones que hay veces como que no las hacemos, pero criticamos y juzgamos a una persona por la situación que vive, pero no le pedimos al Señor un cambio en esa persona. Ya que una vida abundante viene del conocimiento de Jesucristo y en el entender su propósito por el cual uno vino a este mundo a poder darnos libertad de los placeres mundanos, pero vino para darnos una vida abundante en su plenitud, para rescatarnos de ese lodo, para rescatarnos de esa inmoralidad, para rescatarnos de ese estancamiento, para rescatarnos de toda opresión que hayamos vivido. Para eso vino el Señor. Y es lo que Él quiere darnos el día de hoy. Una vida abundante. Esa vida abundante en la cual solamente la encontraremos en Cristo Jesús. Ya que Él mismo se despojó de su reino para venir a vivir en un cuerpo humano, pero para demostrarnos que Él ya venció a través de la cruz del Calvario. Por eso dice Él mismo, Señor Jesús dice, ya he vencido. Así como Él venció, usted y yo podemos vencer en el nombre de Jesús. Una vida abundante no consiste en una abundancia de cosas materiales o de dinero. Miremos lo que nos dice el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 8, verso 20.
Y dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué decía esto? Porque algunos de sus discípulos le decía, Señor, yo quiero ir a estar contigo donde moras hoy. Y el Señor le decía que no tenía dónde recostar su cabeza, que las zorras tienen guaridas. Pero aún así el Señor quiere darnos como esa vida abundante de vivir en su presencia, el conocerlo a Él, el entenderlo a Él, el vivir en su plenitud. Hoy yo le pido al Señor y le oro que usted y yo conozcamos esa vida abundante. Solamente la podremos conocer en la oración y en la meditación y el estudio de la palabra, pero también en poderle pedir al Espíritu de Dios que nos lleve a vivir en esa vida abundante. Ni aun Jesús poseía bienes materiales, ya que si él hubiera querido, habría sido el más rico de los hombres sobre esta tierra. Pero en esta palabra el Señor encontramos una respuesta, que es una vida abundante en Cristo Jesús. Una vida abundante en la vida eterna, una vida que comienza en Jesucristo cuando lo reconocemos como el unigénito Hijo de Dios y reconocer su obra redentora por la cual Él murió en la cruz. ¿Para qué? Para darnos libertad de todos los pecados, porque Él murió de la manera más cruel a través de la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él fue llevado como oveja al matadero. Dice que enmudeció y no abrió su boca, porque Él no juzgó, no criticó, no renegó, para ser llevado a la cruz del Calvario. Y a través de esa obra Él nos libertó. Por eso cuando usted y yo reconocemos a Jesús en todo nuestro andar, en todo nuestro caminar, en nuestra vida diaria, automáticamente somos libres de la condenación, de la culpabilidad, del pecado, del estancamiento, de la esterilidad, de la zozobra, de la incertidumbre. Y encontramos una vida abundante en Él, a través de lo que entender y conocer lo que hizo a través de la cruz del Calvario. Pero el Señor pagó un precio muy alto, y ese precio es para que usted y yo lo pongamos en obra a través de las Escrituras. Créese en el libro de Juan. Quiero que usted me acompañe al libro de Juan, capítulo 17, del 1 al 6. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Mire que el Señor Jesús vino a hablar de la vida abundante en el Padre. Aquí Él no se jactaba que era el Hijo de Dios. Él no se jactaba que yo tengo un trono, tengo un reino, tengo un principado. Ahí Él solamente se jactaba de hablar de la vida eterna, del reino, de hablar del Padre, de la obra para la cual el Señor lo había mandado a este mundo y que había cumplido su propósito. Que los que me diste, tuyos son y te los entrego. O sea, cumplió el propósito por el cual fue enviado, en formar 12 discípulos, 3 años y medio, en el cual Él los formó como líderes, y que al final, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron apóstoles, en el cual el Señor cumplió su obra perfecta. ¿Será que usted y yo cumpliremos la obra en el Señor? ¿Será que usted y yo cumpliremos el propósito por el cual el Señor nos escogió y nos llamó? Ya que la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que usted y yo como escogidos debemos cumplir el propósito de Dios. Que ojalá podamos decir delante del Señor, he cumplido el propósito, he cumplido el llamado por el cual tú me has escogido, he cumplido lo que tú me mandaste hacer. Qué bendición sería para usted y para mí poder decirle al Señor eso, que cumplimos el propósito, pero no que pasemos, le oro y le clamo, le pido al Señor que no pasemos raspando, que no, que así como pasó nuestro Señor Jesucristo, lo pasemos en Él, y que podamos estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, para que podamos vivir la vida abundante eterna en Cristo Jesús. La vida abundante
la vida eterna es proporcionada directamente por Jesús, ya que en este pasaje encontramos a Jesús entregando lo que el Padre le había dado, cumpliendo así el propósito por el cual había sido enviado, que conocieran al Padre, pero que pudieran también tener acceso a la vida eterna a través de Jesús. Por eso glorifica a tu Hijo, decía Jesús. La vida abundante la podemos conseguir y es una vida abundante espiritual, no material, ya que si usted y yo lo conocemos en la vida abundante espiritual, todo lo demás vendrá por añadidura, y eso lo encontramos en Mateo 6:33, que mismo Jesús lo dijo. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No nos afanemos por la añadidura, ya que si lo buscamos a Él, tendremos la vida abundante en esta tierra. Si mire, encontramos a Salomón, un hombre que dependía tanto del Señor, y como el Señor le dio tanta añadidura, que fue un hombre muy próspero, pero también un hombre muy sabio. Y en el Señor lo podemos lograr, claro que lo podremos lograr, siempre y cuando quitemos la mirada de las riquezas y pongamos la mirada en Jesús. Como dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Si usted y yo ponemos los ojos en Jesús, tendremos una vida abundante. Miremos lo que nos dice en Mateo 6. Mateo 6 del 25 al 33. Mire lo que dijo Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mira este contexto que el Señor nos da en la palabra. Y nos explica, nos dice que aún las aves del cielo, el Señor las alimenta. ¿Cierto? Como el Señor, ¿por qué nos dice que no nos afanemos, qué vestiremos o qué beberemos? No nos afanemos, que nos afanamos aún por el día de mañana que vendrá. Muchos nos afanamos por el día de mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? Nos afanamos tanto por cosas que no tenemos control y no podemos cambiar. Pero en el Señor todo lo podremos lograr si depositamos toda nuestra confianza en Él para obtener esa vida abundante en el Señor. Dios no se preocupa demasiado por las circunstancias físicas de nuestra vida, ya que Él mismo nos asegura que no necesitaremos preocuparnos por la comida ni el vestuario, ya que todo Él mismo lo suplirá. Tremendo. Y si usted y yo miramos palabras y citas bíblicas, el Señor nos da respuesta de qué es lo que Él quiere hacer en su vida y en mi vida. Por ejemplo, en Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire que ahí nos dice nos suplirá, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. No en nuestras capacidades, no en nuestro conocimiento, no en nuestras virtudes, no en nuestra palabrería. No, en Cristo Jesús nos suplirá. Como leíamos anteriormente, Él sabe de qué necesidades usted y yo tenemos, pero Él mismo nos suplirá de lo que estamos necesitando. Dios mismo nos suplirá conforme a la obra en Cristo Jesús, y de nada tendremos necesidad, el cual nos habla que no debemos enfocar nuestra atención en las riquezas, en todo lo que nos ofrece este mundo,
Porque si nos enfocamos en esa riqueza, todo lo que nos ofrece este mundo, siempre estaremos pasando necesidades. ¿Por qué? Porque la persona cuando tiene una casa puede comprar otra, entonces va a comprar otra y no tiene sacia. Porque cada vez quiere más, quiere obtener más riquezas. ¿Para qué? Para muchas veces llenarse su ego, como lo decía Salomón, vanidad de vanidades. Y quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés y vamos a encontrar ahí la respuesta. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5 del 10 al 15. Mira lo que nos habla acá el Señor. Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¡Qué bien! Pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Recuerden que le estaba diciendo que este libro Eclesiastés fue escrito en los últimos años de vida de Salomón. ¿Y cómo encuentra esa sabiduría para explicarnos de qué se afana el hombre? Por obtener riquezas, por obtener bienes, pero no las disfrutan, porque cada vez quieren tener más y más y más. No disfrutan, ¿por qué? No valoran su familia, sus hijos, el compartir como familia, sino que cada día obtener más riquezas. El rey Salomón tuvo todas las bendiciones materiales disponibles para él y en abundancia, pero al final de sus días encontró todo sin sentido. Y la respuesta que nos deja de qué se afana el hombre: vanidad de vanidades. Miren que encontramos respuestas de una vida abundante que nos ofrece el mundo, pero se convierte en vanidad. Mientras que la vida abundante del Señor es una vida eterna, es una vida de gracia, es una vida de amor, es una vida de paz, es una vida de bendición dirigido por el Señor Jesús. Miremos lo que nos dice en el libro de Filipenses capítulo 4, 11 al 12. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mire que él lo decía, un hombre tan usado por Dios, pero que vivió escasez, pero también vivió abundancia, y que aprendió a vivir con abundancia, pero también aprendió a vivir con escasez. El apóstol Pablo fue un hombre que aprendió a vivir y a conformarse con lo que él tenía y vivía, porque ya conocía a Jesús. Y a medida que él conoció a Jesús, aprendió a depender de él, aprendió a contentarse con lo que tenía, pero también sabía que si le pedía algo al Señor, el Señor se lo daba. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 15. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la confianza que debemos tener en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios. Y si tenemos esa confianza en Él, sabemos que Él nos oye y nos suple y nos da de su vida abundante. La vida eterna, la vida por la cual todo cristiano realmente se preocupa, no es determinada por la duración,
sino por su relación con Dios. Esto es porque una vez que nos convertimos, recibimos el mejor regalo, al Espíritu Santo, con el cual nos guía y nos lleva a la vida eterna. La duración de la vida en la tierra no es sinónimo de una vida abundante, ya que esta vida es pasajera, pero la vida eterna con Cristo Jesús es una vida abundante en todos los sentidos. Miremos lo que nos habla la palabra en 2 de Pedro 3:18. Lo que estoy tratando de enseñarles es que cómo podemos conseguir una vida abundante, y esa vida abundante solamente la podremos conseguir en Jesús. Por eso usted me ve que voy dándoles diferentes citas bíblicas para encontrar un soporte de la vida abundante. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la adoración, la exaltación, la santificación, la fortaleza, la sabiduría, la acción de gracias a Jesucristo. Por eso aquí encontramos en el apóstol Pedro cómo lo explica él en 2 de Pedro 3:18, ya que nuestra vida gira alrededor de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, con tiempos de dedicación y perseverancia y constancia en la oración, pero también con la palabra, ya que esto nos enseña que la vida abundante es un aprendizaje continuo a través del estudio y la meditación de las Escrituras a diario. Por eso usted me ha escuchado hablar en varias prédicas, inclusive en los devocionales, de esta palabra, que para que usted y yo tengamos una vida abundante debemos renovar nuestra mente, y eso está en Romanos 12:2. Y el apóstol Pablo mismo lo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nos corresponde renovar nuestra mente a diario, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y vivir en una vida abundante a diario. Por eso la mente debemos renovarla a diario con la palabra. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos subyugue, para que el enemigo no cauterice nuestra conciencia, para que el enemigo no nos doblegue ante su voluntad. Podemos conocer la vida abundante del Señor entrando en tiempos de estudio y meditación de la palabra, pero si nos cuesta aún entender la palabra es porque nos hace falta ayunar. En el ayuno doblegamos la carne, pero vivificamos el espíritu. Que cada vez que usted y yo ayunamos, entramos en tiempos de estudio y meditación de la palabra para que nuestra mente sea renovada. Que en un ayuno es cuando usted y yo más debemos leer, meditar en la palabra, pero pedirle también dirección al Espíritu Santo para conocer sus designios, su propósito, su llamado en nuestras vidas, y poder conocer y entender esa vida abundante que Él ya ha prefijado en sus tiempos para este tiempo, para nuestras vidas. Hoy quiero orar por personas que de pronto buscan una vida abundante en este mundo, buscan una vida abundante en su esposa, en su esposo, en su familia, en sus hijos, en su empresa, en sus negocios, pero no han conocido la vida abundante en Cristo Jesús. Y quiero orar para que el Señor se le revele a su vida y que usted pueda conocer la vida abundante en el Señor, y en el Señor podrá entender y conocer esa vida abundante, y usted no tendrá por qué preocuparse ni afanarse, porque ya lo vimos a la luz de la palabra, que el mismo Jesús dijo: ¿por qué os afanáis por lo que habéis de comer o vestir, o cómo habéis de andar? El mismo Señor Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque Él venía a hablar del reino, Él venía a hablar de una vida abundante, de la vida abundante que podremos obtenerla a través de Jesús. Y hoy le pido al Señor y le oro por esas personas que de pronto no han tenido esa vida abundante y de pronto se han ido por la añadidura. Padre, hoy clamo, oro y pido, Señor, que tú los encarriles, los encamines por la vida abundante en Cristo Jesús. Pero pido, Espíritu Santo, que tú entres a lo profundo de su corazón y los renueves, los restaures. De pronto ha entrado un tiempo de aflicción, de amargura, dolor y resentimiento, porque no ha visto respuesta en sus fuerzas. Pero pido, Espíritu Santo, entra, toma tú el control y dale entendimiento y conocimiento. Abre su mente a la revelación de la palabra y llévalo, Señor, a conocerte a ti en espíritu y en verdad, para que pueda vivir una vida abundante a partir de hoy. Pero también oro por personas cristianas, Señor, que de pronto te han conocido a ti, pero han ido, han vuelto, porque creen que de pronto la vida abundante está en
el mundo porque como que no la encontraron en Jesús. Entonces yo creo que en mis fuerzas, en mi conocimiento, en mi sabiduría puedo lograr esa vida abundante y no la han encontrado. O han encontrado, pero han encontrado tropiezos en sus emociones, frustraciones, sus deseos. Hoy le pido, Señor, que seas tú dándole claridad, convicción, firmeza y determinación, que en ti está la vida abundante y que ellos te puedan entender y conocer, para que puedan andar y caminar en tus caminos, en tu palabra, en tu verdad. Hoy oro, Señor, también por los escogidos, Señor. Abre su mente, abre sus ojos al conocimiento, al entendimiento de la palabra, Señor, y que puedan vivir una vida abundante, plena, direccionados por el Espíritu de Dios a partir de ahora. Te pido, Dios, danos cambio, danos transformación, danos entendimiento, danos conocimiento, danos revelación, danos sabiduría, pero también danos, Señor, esa constancia, esa perseverancia a diario para poder entrar en esos tiempos de vida abundante a diario. Que no salgamos de nuestros hogares en la mañana sin haber estado en tu presencia, sin haber pedido orientación y dirección para esa vida abundante que tú me tienes preparada a diario y poderla vivir y estarla meditando en el momento en que voy en el transporte, que en ese momento ya podemos orar y pedirle al Señor: enséñame y háblame de tu vida abundante, porque ya tuve un tiempo de calidad delante de tu presencia, orando y clamándole, pidiéndote a ti, Señor, el conocerte en esa vida abundante. Le damos las gracias al Señor por esta palabra. Le damos las gracias al Señor porque primeramente el más edificado con la palabra soy yo. Porque yo le pido al Señor que primero me forme, me transforme para poder transmitir un mensaje y que sea el Señor obrando a través de mi vida. Que no sea en mi voluntad, que no sea mi carácter, que no sea mis pensamientos, porque yo tiendo a fallar, pero el Espíritu de Dios es perfecto y en Él no hay nada imperfecto. Y el Señor nos lleva a vivir una vida abundante, direccionados en su amor, en su paz, en su gozo, en su sabiduría, en su inteligencia, en su conocimiento y en su verdad. Hoy le oro y le pido al Señor que a partir de hoy usted sea una persona de vida abundante en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, de adoración, pero quiero que también me ayuden a orar por la persona que va a dar la palabra para la ofrenda. Es una mujer muy usada por Dios. Yo bendigo su vida y le oro al Señor para que el Señor la llene de vida y vida en abundancia, la llene de salud y salud en abundancia, ya que hemos estado en un tiempo de congestión, un tiempo de gripa, pero nada que el Señor no nos pueda librar, ya que el Señor venció. Porque la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por las llagas de Cristo ya hemos sido curados. Hoy le oro y le pido al Señor que use su vida de esta maravillosa, hermosa mujer y que le dé conocimiento, entendimiento y revelación e interpretación. Porque hoy el Señor le va a hablar a una mujer de una situación que está viviendo, con un proyecto que se metió, pero nunca pidió dirección y orientación al Señor. Pero hoy el Señor va a usar a esta mujer para darle una palabra de revelación y conocimiento y una palabra de sabiduría y aún de ciencia para decirte cuál es el propósito que Dios permitió que te metieras en esto y no consultaste con el Señor. Pero hoy el Señor te va a dar la respuesta a través de esta maravillosa, hermosa mujer que trae una palabra para la ofrenda. Pero también los quiero invitar para que ustedes nos inscriban al canal, para que ustedes también nos puedan dar sus opiniones, qué le habló el Señor, qué mensaje recibió, qué le pide el Señor que usted debe hacer. Porque para nosotros también es edificante el conocer sus comentarios y el saber qué le habló el Señor, para así también poderle seguir dándole la gloria y la honra a Dios por encima de toda circunstancia. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración y que sea el Espíritu Santo obrando en su plenitud. Amado Espíritu Santo, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando. Sí, amado Espíritu Santo, sí. Habla al Espíritu Santo, muéstrale, enséñale. Sí, amado Espíritu Santo, gracias, gracias. Hay alguien que el Señor le está hablando y es el Espíritu de Dios que está tomando su corazón y lo está llenando de fuego en este momento. Y es fuego purificador, porque estaba muy adolorido ese corazón, por hoy el Señor lo está purificando. Sigue, amado Espíritu Santo. Toma el control. Tú tienes el control, amado Espíritu Santo. Muévete como tú quieras. Más.
más, más. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, continuemos con la alabanza y la adoración y ya viene esta maravillosa mujer con una palabra profética. Continuemos.